bueno, me tocó a mí en este caso venir a dar unas ponencias sobre interconexiones, conexiones y puesta en servicio, ¿no? Interconexiones y conexiones ya ha sido un tema recurrente desde que inició la ley de industria eléctrica y se formularon los primeros criterios de interconexión o conexión, porque han sido muchos detalles que se han atendido con respecto a esto, ¿sale? Pero la parte puesta en servicio no se había platicado anteriormente. Eso no es nuevo, porque siempre ha habido puestas en servicio, pero sí se están haciendo de manera distinta a como se venían atendiendo anteriormente, ¿no? Entonces ahorita vamos a platicarlas un poquito para que conozcan como qué es lo que se tiene que ver así de manera general para poder atender una puesta en servicio también. Pero antes vamos a hablar primero lo que es la normativa, ¿sí? Lo que nos dio pie a estar aquí como Centro Nacional de Control de Energía, que es principalmente la Ley de Industria Eléctrica. La Ley de Industria Eléctrica vino a abrogar totalmente la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que traíamos la idea de las cosas como se hacían anteriormente, vino la Ley de Industria Eléctrica y dijo, ya no más, ¿sí? Entonces se abroga la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, exceptuando el reglamento en materia de aportaciones. Es lo único que se mantiene vigente hasta que la CRE no emita las disposiciones correspondientes para que el reglamento en materia de aportaciones funcione de manera distinta. ¿Sale? Pero ¿qué trae consigo eso? Bueno, la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que tenía diferentes tipos de modelos de generación, por ejemplo, como era el autoabastecimiento, la pequeña producción, entre otros, la cogeneración, pues ya no existen como permisos y ahora existe únicamente un solo título de permiso para generador. ¿Sale? Y trajo nuevos conceptos la Ley de Industria Eléctrica, donde ahora dice, oye, ahora le vamos a llamar una interconexión cuando vamos a meter generación al sistema, y le vamos a llamar conexión cuando se trate de cuando se necesite tomar energía del sistema, ¿no? Entonces salieron estos dos conceptos de interconexión y conexión, ¿no? ¿Sale? Ok, la Ley de Industria Eléctrica, bueno, como todas las leyes, pues son demasiado amplias. Entonces para esto se formuló lo que es el reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se incluyeron más conceptos que estaban muy abiertos en la Ley de la Industria Eléctrica, ¿sí? Y entre la ley y el reglamento, bueno, principalmente la ley dio pie al decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, que nos da vida a nosotros como Centro Nacional de Control de Energía, atendiendo las funciones encomendadas en la misma ley, que ahorita las vamos a platicar, ¿sí? Pero después de que se formó el CENACE, digamos, el órgano regulador de lo que es el mercado eléctrico mayorista, pues se tienen que establecer reglas, ¿no? Las famosas bases del mercado eléctrico mayorista, para que se pueda dar la participación dentro de este mismo, ¿no? ¿Sale? De las bases del mercado eléctrico mayorista, cada una de las bases da pie a un manual, y dentro de los manuales hay uno en particular, que es el que comentó el ingeniero, les adelantó, que es el manual de interconexiones y conexiones, que actualmente está en la COFEMER, o sea que ahorita todavía no está publicado, pero se necesitaban reglas que nos dijeran cómo vamos a atender los requerimientos de infraestructura para las interconexiones y conexiones. Entonces salieron los llamados criterios de manera anticipada, ¿sí? El 2 de junio del 2015, donde nos dice cómo podemos atender los requerimientos de centros de carga o de centrales eléctricas. Ese es, digamos, el antecedente de la normativa. Responsabilidades del CENACE después de haber sido creado son 4 principalmente. La primera, el control operativo del sistema eléctrico nacional. 2, la administración del mercado eléctrico mayorista. 3, el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la red del mercado eléctrico mayorista. Y último, la propuesta de planeación de la red del mercado eléctrico mayorista. ¿Sale? Estos 4 puntos fundamentales o responsabilidades son las que tenemos que atender con día a día, ¿no? Día a día. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, centros de control, hay 8 gerencias regionales de control a nivel nacional que atienden ámbitos geográficos particulares definidos ya actualmente. En este caso, donde estamos nosotros, bueno, en Guadalajara tenemos la Gerencia de Control Regional Occidental, ¿sí? Que se encarga de atender 9 estados de la República principalmente, ¿sí? Pero tenemos si alguno de ustedes tuviera algún proyecto, porque entiendo que aquí hay muchos gestores, ¿no? Constructores, unidades de verificación, unidades de inspección, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces seguramente en algún momento de toda su carrera les va a tocar atender un requerimiento que no está únicamente aquí en la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Seguramente uno en Baja California, otro en el centro del país, otro en el sur del país, bueno, quién sabe, ¿no? Espero que a muchos les toque, ¿no? Entonces, esos requerimientos se van a tener que atender con las gerencias de control correspondientes, ¿sí? En la ciudad de Mexicali se encuentra la Gerencia de Control Baja California, en Hermosillo la noroeste, en Gómez Palacio Durango se encuentra la norte, noreste Monterrey,
¿sí? En Guadalajara se encuentra la Occidental, la Gerencia de Control Central está en la Ciudad de México, en Puebla se encuentra la Gerencia de Control Regional Oriental y en Mérida, Yucatán, la Gerencia de Control Regional Peninsular. Y en nuestro nivel jerárquico contamos con un centro nacional y un centro alterno, ¿sí? Como saben, el control operativo del sistema eléctrico nacional es una actividad de seguridad nacional, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos que tener, obviamente, un centro que se encargue de todo el control del sistema y un centro alterno que se encargue también, en caso de que falle el nacional, pues de todo el control del sistema, ¿no? Y a su vez, bueno, eso es en cierto nivel de tensión, ¿no? Y a su vez, gerencias de control que de manera regional puedan atender particularidades de esas regiones, ¿no? Ámbito geográfico de aquí de la Occidental, que es la que nos compete en este momento, estamos hablando de 9 estados de la República. Si tuviéramos algún proyecto, ya sea de generación o de carga, que esté en el estado de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí o Querétaro, su atención es directamente con la Gerencia de Control Regional Occidental, en este caso particular con su servidor. Nosotros tenemos la extensión territorial, abarcamos el 18% del país, lo cual es bastante grande, ¿sí? Y atendemos una demanda del 27% de la demanda del país. Entonces también tenemos, bueno, así como también tenemos el 40%, que no está aquí ese dato, tenemos el 40% de las solicitudes de interconexión y conexión las atendemos aquí en la Gerencia de Control Regional Occidental, ¿sí? A nivel nacional. Entonces creo que hay mucho camino recorrido, ¿no? Este tema sí hace 2 años fue muy complicado, pero sinceramente ahorita tenemos ya mucho camino recorrido, no está todo todavía planchado, efectivamente. ¿Por qué? Porque incluso ya pensando que tenemos todo bien ya identificado, de repente sale una cosa nueva que bueno, se tiene que atender, ¿no? Pero ahí la cosa va caminando y va caminando bien. Ok, ¿cómo quedó entonces el control operativo y cómo quedó el control físico? CFE se dividió, como todos saben, en diferentes empresas productivas, ¿no? ¿Sí? Entre ellas, de las que quedaron más a cargo de lo que es la red como tal, pues es CFE Transmisión y CFE Distribución, ¿sí? En este caso, el control físico quedó a cargo de CFE, a través de sus centros de control, ¿sí? Si es del transportista, a través de las zonas de operación de transmisión, y si es de la red de media tensión, pues a través de los centros de control de distribución, ¿sí? Entonces, el control físico, que es principalmente realizar maniobras y hacer actividades físicas en la red, quedó a cargo de CFE, y el control, eso obviamente por instrucciones del SENACE, ¿no? Como dice aquí, ¿sí? Conforme a las instrucciones y coordinación del SENACE. Y el control operativo, que son principalmente la asignación de despacho de las centrales eléctricas y la operación de la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución, quedó a cargo del Centro Nacional de Control de Energía, ¿no? Entonces, la estructura que quedó para realizar la operación quedó de la siguiente manera. En el primer nivel tenemos al Centro Nacional y al Centro Alterno, en el segundo tenemos a las gerencias de control, en el tercero tenemos a las zonas de operación de transmisión para la red del transportista, y en el cuarto nivel tenemos a los centros de control de distribución para la operación de la red, y también también los centros de control de los participantes del mercado, muy importante porque pueden ser un elemento que van a empezar a surgir a partir de esta nueva apertura tanto de la comercialización como de la generación, ¿no? Segunda actividad importante o responsabilidad, la administración del mercado eléctrico mayorista. Aquí no me voy a meter mucho detalle, únicamente decir que el mercado eléctrico mayorista como tal está integrado por 3 mercados realmente, ¿no? Es un mercado, pero son 3 mercados en uno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando del mercado de corto plazo, el mercado de balance de potencia y el mercado de certificados de energías limpias, ¿sí? Esos 3 mercados están dentro de lo que es hoy el mercado eléctrico mayorista, ¿sale? En el mercado de corto plazo, pues es donde se ve el mercado de día en adelante y el mercado en tiempo real, y los otros 2 mercados que existen son para hacer atractiva la participación, obviamente, de generaciones limpias, los certificados de energía limpia, y el mercado de balance de potencia, pues para principalmente las térmicas convencionales o aquellas centrales generadoras que tienen la posibilidad de ofertar potencia, ¿sí? Tenemos 2 elementos más que juegan en el mercado eléctrico mayorista, pero no son mercados, que son las subastas de derechos financieros de transmisión, que sirven para compensar los precios entre un nodo A y un nodo B para una central eléctrica y una carga que tienen un contrato de cobertura, y las subastas de mediano y largo plazo, que son las que están actuando ahorita. Bueno, ahorita vamos por la tercera subasta, ¿sí? De largo plazo, y ya está funcionando la primera subasta de mediano plazo.
¿Cómo estaba la estructura antes? Antes éramos, porque el SENACE también era parte de CFE, un monopolio, ¿sí? Éramos CFE, Comisión Federal de Electricidad únicamente, que se encargaba de la generación, transmisión, distribución, comercialización y consumo, ¿no? ¿Por qué se dio la separación? ¿Por qué se dio el cambio? Bueno, seguramente hubo ciertas consideraciones que hicieron, pero en ningún momento es porque estuviera haciendo las cosas mal, ¿sí? Que eso quede bien claro. Realmente no tuvo nada que ver con que esté haciendo las cosas bien o mal. La verdad es que CFE, desde mi punto de vista, siempre ha hecho las cosas bien, ¿sí? Simplemente ahorita estamos en una condición distinta en la que se originó inicialmente ahora sí que la toma de la industria eléctrica por parte del gobierno, ¿no? Que principalmente era un detalle de falta de energía eléctrica para todos, ¿no? Ahorita el 98% del país cuenta con energía eléctrica, ¿no? Entonces, señal de que CFE hizo un excelente trabajo, ¿sí? Nomás que ahorita estamos en otro entorno en el que se está buscando entonces, ¿qué? Competencia, ¿sí? Más servicios, ¿no? Entonces entramos en otra etapa. Por eso se separa, se genera competencia, se abren los lados, que es la generación y la comercialización, para buscar esa competencia, esa inversión, ese atractivo tanto para el mercado nacional como el mercado extranjero. ¿Cómo está ahora la estructura del mercado? Ahora en la estructura del mercado tenemos diferentes entes, tenemos generadores, suministradores, comercializadores y usuarios calificados. Esos de ahí son los que participan en el mercado. Entonces toda la parte de generación se abrió y toda la parte de comercialización, porque ahí están suministradores, comercializadores son la parte de comercialización y generadores son la parte de generación, ¿sí? Y el usuario calificado pues termina siendo el cliente, que tiene la posibilidad de ser representado a través de un suministrador, un comercializador, o que tiene la posibilidad de representarse a sí mismo, si es que le conviene, ¿no? Toda la operación del mercado pues la administra el Centro Nacional de Control de Energía, que es regulado tanto por la Secretaría de Energía como la Comisión Reguladora de Energía a través de las políticas energéticas y las regulaciones energéticas, ¿sí? ¿Y qué pasa con la red de transmisión y distribución? La red de transmisión, la red nacional de transmisión queda a cargo de CFE Transmisión y la red general de distribución queda a cargo de CFE Distribución, ¿sí? Quedan como empresas todavía productivas del Estado para garantizar que efectivamente se dé el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a sus redes. ¿Sale? Obviamente estos elementos de aquí pues también son de importancia y de relevancia nacional y seguridad nacional también, ¿no? Imagínense que alguien fuera dueño de una infraestructura en alta tensión y te diga, no puedes entrar. ¿Por qué? Porque pues, es mi casa, es mi red. Pero existen las redes privadas, es otro rollo, ¿no? Otro boleto, ¿no? Entonces, en el proceso del mercado eléctrico mayorista, un solicitante, que es el primero que llega, dice, oye, soy solicitante, tengo una necesidad de interconexión o de conexión, ¿sí? Tiene que hacer sus solicitudes de estudio de interconexión como los marca los criterios de interconexión o conexión. 3 estudios le aplican, como les dijo el ingeniero, el más complicado, que por eso fue toda una ponencia precisamente, es el segundo, que es el estudio de impacto, ¿sí? El indicativo es muy sencillo, únicamente ubicación geográfica, capacidad, que me digas quién eres, qué haces, vamos, hacemos un estudio, ¿sale? El SENACE se encarga de buscar la opción técnica económica más viable. Obviamente eso siempre es a percepción, porque nosotros tenemos una perspectiva eléctrica, ¿sí? No de proceso de un privado, ¿no? Que el privado dice, oye, a mí que me cueste más barato, así lo pongo con alambre de púas, ¿no? Pues no se trata de eso, ¿no? El SENACE busca, obviamente, la seguridad y confiabilidad del sistema, ¿sí? Estamos obligados por ley y buscamos la opción técnica económica más viable, considerando obviamente el sistema y considerando también al solicitante, ¿no? Indicativo, impacto. En el de impacto nosotros vemos el impacto que tiene la central eléctrica o centro de carga en el sistema, ¿sí? A partir de ahí las obras podrían mantenerse o se requerirían obras adicionales. Para ese estudio de impacto se requiere toda la información del anexo 4 precisamente que les comentó el ingeniero anteriormente, que es información complicada, en donde se requiere efectivamente que una persona experta, ¿sí?, en el tema, y es una oportunidad también gigantesca para todo el que venga egresado, porque es nuevo también, pues pueda ahí ofrecer servicios, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O asesoría. Y el último estudio es el estudio de instalaciones. El estudio de instalaciones contiene el presupuesto y nos da el costo que se requiere para nosotros poder definir las garantías financieras como lo marca la ley, para poder garantizar que lo que sea que se haya pedido se construya y se asegure que un proyecto sí entre, que haya un compromiso de construcción de acuerdo a la fecha de entrada en operación que se establezca, ¿sale?
A partir de ahí, lo que sigue es que se firme un contrato de conexión. Actualmente se firman 2 contratos. Uno de conexión, que es el que me dice, oye, yo soy una empresa nueva y a mí me corresponde conectarme a esa clavija, pero eso no quiere decir que por esa clavija tiene que pasar energía, ¿sí? Para que pase energía por ahí, necesitamos contar con un segundo contrato, ya sea de participante del mercado o de la persona que me va a representar en el mercado eléctrico mayorista. Entonces, este contrato de aquí que estamos hablando, que es el que está al lado izquierdo, es únicamente conexión física, ¿sale? Si eres un generador, pues necesitas un permiso para poder generar energía, ¿sale? A partir de aquí te vuelves un candidato. Una vez que tienes un contrato, ¿sí?, de interconexión o conexión, te vuelves un candidato y tienes 2 opciones: ser representado o representarte a ti mismo. Si eres representado, el que te represente se encargará de hacer todo el registro de acreditación como participante del mercado que se requiera. Si no, tú tienes la obligación de si tú te vas a representar a ti mismo, de hacer todo el preregistro, registro y suscripción de un contrato como participante del mercado. Posteriormente, hacer tu registro de activos y acreditación de los mismos. En esto, obviamente, hay cierto pago de garantías que garanticen tu operación en el mercado, ¿sí?, para poder iniciar tus operaciones como participante del mercado eléctrico mayorista. En este caso, te vuelves ya participante del mercado eléctrico mayorista. Una vez que acabas toda esta parte, únicamente estamos viendo la posición del mercado aquí. Aquí todavía no ha entrado a lo mejor nada, ¿eh? No hay generación todavía, a lo mejor ni está construido, pudiera ser, ¿eh? ¿Sí? Eso es puesta en servicio, que es en paralelo a este proceso de aquí, de aquí para acá, ¿sale? Porque aquel es totalmente independiente, aquel es antes de todo, ¿sí? La primera parte, que es la sección en rojo, es antes de todo, ¿ok? Una vez que te vuelves participante del mercado, entonces ya puedes hacer todas las actividades que contempla el mercado: ofertas de compra, ofertas de venta, servicios, venta de servicios conexos, subastas de capacidad, derechos financieros de transmisión y venta de certificados de energía limpia. ¿Para qué? Para obtener liquidaciones en el mercado eléctrico mayorista, que ya sea que te paguen si es que eres un generador, o que te cobren, que pudiera ser también una carga, porque en el 2018 van a existir las cargas de demanda controlable, que es una opción también viable para ciertos procesos, ¿sí? No nada más el generador gana. Y obviamente, pues la carga pues también tiene que hacer los pagos correspondientes, ¿no? Ok. Acceso abierto a la red del mercado eléctrico mayorista. En el acceso abierto tenemos, como lo dijo el ingeniero, que el ingeniero el ingeniero David les enseñó la parte técnica de qué es lo que pudiera ser una respuesta para una solicitud. Tenemos solicitudes de nuevos centros de carga o nuevas centrales eléctricas, y solicitudes de incremento de capacidad de nuevos centros de carga o centrales eléctricas en caso de que haya una repotenciación, por ejemplo, ¿no? Y pudiera haber también solicitudes por modificaciones del punto de conexión principalmente, ¿sale? Eso es tanto para generadores como cargas. El proceso de estudios pudiera ser de 2 formas, ¿sí?, individual o a través del proceso de planeación. El proceso de planeación tiene un horizonte de 4 años y se requieren pagar garantías financieras de $130,000 por megawatt desde que se inicia, así como el pago de los estudios, ¿sí? Pero es una buena estrategia para que lo que se pueda requerir de obras de refuerzo, que regularmente son las más costosas, sean incluidas dentro del proceso de planeación y sean integradas al sistema a través precisamente del PRODECEN, ¿sale? Que no tengan que tener un costo directo al solicitante. Sin embargo, pues tiene que esperar hasta a que estas estén, ¿no? O tenemos el otro proceso, que es, tenemos el proceso individual, que ese es inmediato, pero todos los costos asociados a una solicitud de interconexión o conexión van a cargo del solicitante. Entonces quiere decir que si la red ya no podía darte capacidad y se requiere poner un banco de transformación nuevo, pues tiene que correr con ese costo el solicitante, ¿sí? O una red nueva, ¿no? Una línea nueva o una recalibración nueva, lo que sea, ¿no?, que aplique, dependiendo obviamente de cada proyecto, ¿sale? Ok, las solicitudes individuales tienen 2 opciones, pueden ser independientes o agrupadas. Si son independientes, le aplican, si es menor, entre 0.5 y 10 megas, impacto versión rápida de instalaciones, y si es de más de 10 megas, indicativo impacto de instalaciones. Y si es una agrupada, tiene que ser en conjunto, tienen que sumar más de 30 megawatts y están en un nivel de tensión de arriba de 69, igual o mayor a 69 kV, y le aplican 3 estudios, indicativo impacto de instalaciones. Para los centros de carga es similar, con el pequeño cambio aquí de que son principalmente por el tipo de carga, ¿sí? Ok, tienen igual ambas opciones: pasar por el proceso de planeación, que es mucho más largo, y el proceso individual, que incurre principalmente en tener que poner toda la infraestructura inmediatamente, ¿sí?
Si la solicitud individual puede ser independiente o agrupada, si es independiente está para cargas convencionales y para cargas especiales, que ahora ya son a partir de 1 megawatt, no como dice ahí dice 3 megawatts, es a partir de 1 megawatt y en niveles de tensión de 69 kV. ¿Qué pasa con aquellos proyectos que estén en niveles de tensión abajo de 69 kV? Son atendidos directamente con el distribuidor, con el visto bueno del SENACE, ¿sí? Entonces, pero la gestión o la ventanilla ahí principalmente es con el distribuidor, ¿sí? Y él se encargará de hacer las gestiones correspondientes con el Centro Nacional de Control de Energía. Más sin embargo, ahí no necesariamente hay estudios, si es que sí existiera capacidad en el sistema, ¿sí? Si no hubiera capacidad en el sistema, quiere decir que se requiere un elemento de refuerzo y entonces se tendrían que hacer los estudios de interconexión y conexión a pesar de requerir a pesar de tener un requerimiento de energía en media tensión, ¿sale? Por último, la propuesta de planeación de la red del mercado eléctrico mayorista tiene que ver con la planeación del sistema eléctrico nacional, en su caso la red nacional de transmisión y la red general de distribución. La planeación de la red nacional de transmisión la realiza el Centro Nacional de Control de Energía. Dice, cada año el SENACE presenta el programa de nueva infraestructura eléctrica para el sistema de transmisión, el cual debe ser aprobado por la Secretaría de Energía, la cual luego instruye a la compañía de transmisión para que se construya. El SENACE se encarga de proponerlas, ¿sí? No de instruirlas. El que las instruye es la Secretaría de Energía, entonces mucho cuidado. Si alguno de ustedes está haciendo un proyecto y está teniendo en cuenta un proyecto que viene a través del PRODECEN y únicamente está anunciado y no instruido, posiblemente se prorrogue, ¿sí? Y no se construya, entonces eso puede ocasionar que un proyecto se retrase, ¿sí? La planeación de la red utiliza pronósticos de carga, precios de combustibles y la nueva generación del programa indicativo, y la planeación de la red es proactiva porque los nuevos generadores aseguran su entrada en los mercados a través de garantías financieras. Y luego la nueva transmisión requerida es analizada con la inclusión de esos generadores. El que se hayan pagado garantías nos ha permitido que sí podamos nosotros considerar una generación sin que se cuente como especulación. ¿Por qué? Anteriormente, bajo la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, era muy común que varios proyectos dijeran que van a entrar y no entraran, ¿sí? Tan es así que todavía en la transición, ¿sí? Antes de que la CRE emitiera el comunicado donde todos los proyectos bajo la ley de Servicio Público de Energía Eléctrica ya no tuvieran vigencia, alcanzaron a firmar contratos algunos proyectos que a la fecha ya se vencieron, ¿sí? Que en su momento reservaron capacidad del sistema que pudo haber sido utilizada por otro más que sí tenía toda la intención de entrar, ¿sale? Pero bueno, ahorita con las garantías financieras pues eso ya está más controlado, entonces es mucho más seguro que alguien que dice que va a entrar, entre. Ese es el PRODECEN ustedes lo pueden consultar en la página de la CENER, ¿sí? Y ahí pueden obtener información importante que puede ayudarles a hacer una planeación para la inclusión de un centro de carga o una central eléctrica. Ok, únicamente como comentarios de puesta en servicio, la puesta en servicio ha sido también un proceso que estamos llevando ahorita que es bastante complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque requiere el cumplimiento de muchos elementos, tanto normativos, administrativos, de mercado, como técnicos, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, lo técnico, pues como todos los técnicos que estamos aquí, todos son ingenieros, ¿verdad? O la mayoría, ¿sí? Bueno, todo lo técnico regularmente lo resolvemos, ¿no? Fácil, dices, oye, se rompió esto, pues le pongo un curita, ¿no? Le pongo un chicle, ¿no? Dicen, hay de ingenieros a ingenieros, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, una puesta en servicio tiene muchos requerimientos de diferentes especialidades, ¿sí? Entre ellos tecnologías de información, está involucrada obviamente las unidades de inspección, las unidades de verificación, requerimientos de registro, manuales de coordinación operativa, que se tienen que cumplir previo a nosotros poder autorizar, ordenar e instruir una interconexión física y más allá una toma de carga o un inicio de periodo de pruebas para un generador o una energización de un elemento nuevo en el sistema eléctrico nacional. Puntos importantes o requerimientos de puesta en servicio que han causado algunas dudas al respecto. Número uno y de los más desconocidos es su trámite de registro de acreditación como participantes del mercado, ¿sí? Porque aunque tú seas representado, tu representante tiene que hacer todo el trámite con registro de acreditación de participantes del mercado del corporativo. Entonces ese punto es vital,
Una vez que ustedes cuentan con un contrato de interconexión o conexión y mientras están ustedes dentro de la puesta en servicio, este es un requerimiento mínimo indispensable para nosotros poder determinar que podamos autorizar una toma de carga o un inicio de periodo de pruebas para un generador. ¿Sí? Posiblemente podamos energizar un elemento como es una subestación de maniobras, que es la que te va a alimentar, si es que así se te pidió, más sin embargo ni una toma de carga ni un inicio de periodo de pruebas podemos autorizarlo. ¿Sí? Otro importante, dictamen de la unidad de inspección. La ley de industria eléctrica obliga a que el SENACE pida, exija un dictamen de una unidad de inspección. ¿Sí? Esto la verdad, señores, pues es una oportunidad de negocio para muchísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita ¿cuántas unidades de inspección hay? Hay 6 u 8, ¿no? ¿Sí? 5, dice ahí el ingeniero, ¿quién da más, no? Entonces, las unidades de inspección son obligatorias. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si es obligatoria, pues todo el mundo va a requerir una para poder tomar carga o para poder meter su central eléctrica, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad enorme, tanto para los recién egresados, si es que quisieran entrar a ese negocio, o tanto para todos los que están haciendo gestorías, asesorías, o apoyando, o que anteriormente eran unidades de verificación. Bueno, es una oportunidad, ¿no? Ahora, es un requerimiento obligatorio, ¿sí? Que se está perdiendo de vista. ¿Por qué? Porque bajo la ley anterior pensábamos todos que podíamos entrar y ya, entonces ahora no, necesitamos un dictamen, ¿no? Requerimientos de comunicaciones y control, estos siempre se dejan al final, no sé por qué, yo creo que porque no son eléctricos, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con tecnologías de información es muy común que se deje al último, que se quiera atender en la última semana y resulta que es un proceso que se lleva entre 3 y 6 meses, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre cuando entremos en una puesta en servicio tengamos un especialista que se encargue precisamente o que conozca lo correspondiente a un canal de comunicación, los elementos de ruteo, etcétera, etcétera, etcétera. Que sepa lo que es una base de datos, cómo se configura un sistema SCADA, una UTR, una UTM, ¿sí? Protocolo de NP3, TCP/IP, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es importante que dentro de sus equipos, por ejemplo, que vayan a hacer una puesta en servicio, cuenten con alguien que sepa de eso, ¿eh? Y que no se deje el último. Ok, pruebas operativas, estas pues se tienen que hacer con suficiente antelación para garantizar que la infraestructura esté de manera adecuada, ¿sí? Solicitudes de registro, una vez que se toma el manual de coordinación operativa, se tienen que hacer con la suficiente antelación, como lo marca el mismo manual, ¿sí? Obviamente tomar el manual de coordinación operativa, que es el que te va a decir cómo poder hacer las solicitudes de registro y es el que dice cómo es que se va a hacer la interacción con el SENACE. Y por último, pues un seguimiento puntual de los proyectos, porque es muy común que se obtiene un contrato de interconexión o conexión y se quiere ver la puesta en servicio como hasta dentro de un año después. ¿Sí? ¿Por qué? Me imagino que porque están haciendo ciertos trámites previos, como pudiera ser una manifestación de impacto ambiental, una negociación de derechos de vía, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte de aquí, el seguimiento de los proyectos es vital, que los proyectos no se dejen de lado para que puedan materializarse. Y listo. Esto es toda la presentación. Únicamente información general, la página del SENACE, un portal de capacitación en caso de que estén interesados en tomar cursos básicos del mercado. Ahorita tenemos uno de básico del mercado principalmente. Si tuvieran algún proyecto, está el sistema de atención a solicitudes de interconexión o conexión, que está ahí, que está en la página del SENACE también. Mis datos de contacto, por si tuvieran alguna duda. Adelante, gracias. No sé si tengan alguna duda, muchas gracias a todos y a sus órdenes. ¿Sale? Muy buena ponencia. Yo tengo una pregunta respecto a la situación geográfica. Mencionaste que son estados por su limítrofe de estados, y si tienes un punto de conexión en puntos limítrofes con otra división de SENACE, ¿cómo sabes a qué centro debes acudir? Sí, ahí depende de la ubicación de la central eléctrica o del centro de carga, ¿sí? Donde esté ubicado la central eléctrica o centro de carga es la que te dice a qué gerencia de control corresponda. Si está en digo, por la parte de estudios, pues, si está en una zona donde intervienen dos gerencias, porque pudiera ser que sea una apertura de línea de una línea que sea frontera, ¿sí? En ese caso, los estudios, o sea, la gestión se hace con una sola gerencia de control, ¿sí? Pero los estudios se hacen de manera conjunta con la otra gerencia de control que tiene injerencia en esa infraestructura. Pero al final únicamente te atiende a una gerencia de control, dependiendo de la ubicación
donde esté tu central eléctrica o centro de carga. ¿Alguna otra duda? Bien, pues agradecemos al maestro Manuel Alejandro Torres Ahumada. En nombre de ACOEO agradecemos su participación en este Electricón. Le damos un fuerte aplauso, por favor.